¿Crees que los tanques soviéticos T-34 eran invencibles? Estás equivocado. En los últimos meses de la guerra, los milicianos alemanes crearon un arma que aterrorizaba a los tripulantes de tanques, capaz de destruirlos al instante y convertir a un anciano o un adolescente en una amenaza más temible que un soldado experimentado. Se ocultaban en sótanos, detrás de esquinas, y con un solo disparo transformaban un tanque en una trampa de fuego. Pero esto era apenas la punta del iceberg. Veremos cómo un simple tubo con carga se convirtió en un instrumento del miedo, porque incluso los tanquistas más expertos lo odiaban y temían, y cómo los soldados soviéticos lo emplearon contra los propios alemanes. Primavera de 1945. Alemania se derrumba. Entre las ruinas de las ciudades, resonaban los pasos de quienes ayer eran escolares o veteranos canosos de guerras anteriores. Ahora recibían un tubo con carga y eran llamados Volkssturm, milicianos del pueblo destinados a detener los tanques soviéticos. En los últimos meses de la guerra, lo que se llamaba ejército se había desmoronado. Solo quedaban masas de personas que no querían aceptar el fin. El Estado, acostumbrado a comandar millones, movilizó desesperadamente a todo aquel capaz de empuñar un arma. Así nació el Volkssturm, un ejército formado por adolescentes, maestros, funcionarios y ancianos. Entraban en combate sin uniforme, con abrigos civiles y viejas chaquetas del tiempo del Kaiser. Algunos no tenían casco ni botas, otros carecían de fusiles o munición. Todo lo que la industria podía ofrecer era un arma extraña, parecida a un tubo con un extremo ensanchado, el Faustpatrone. Para muchos, era su última esperanza. Se decía que esta maravilla de la ingeniería alemana podía destruir un tanque de un solo disparo, pero pocos entendían realmente de qué se trataba. Era un lanzagranadas reactivo, desechable y primitivo, pero extremadamente eficaz a corta distancia. El tirador apuntaba, apretaba el gatillo y la granada salía con un silbido, dejando tras de sí humo y olor a pólvora. Los alemanes afirmaban que el Faustpatrone podía perforar cualquier blindaje. Aunque oficialmente era de un solo uso, la industria, empobrecida al final de la guerra, encontró formas de reutilizarlo. Los tubos se recolectaban en los campos de batalla, se fundían y se recargaban. Cada trozo de metal contaba. La palabra Faustpatrone se volvió un término genérico englobando todos los lanzagranadas antitanque del final de la guerra, los Panzerfaust y los Panzerschreck. En el ejército alemán, la propaganda y los recuerdos soviéticos lo llamaban simplemente Faust. En noviembre de 1944, cuando se empezaron a formar unidades del Volkssturm por toda Alemania, quedó claro, faltaba desesperadamente armamento de infantería. Los nuevos fusiles y subfusiles se producían en cantidades mínimas y hasta las unidades regulares del Wehrmacht carecían de munición. En cambio, los Faustpatrones salían de las fábricas por miles. La industria alemana los distribuía casi como pan. En noviembre de 1944 se produjeron más de 1 millón, en diciembre 1,5 millones y en primavera de 1945 millones. En total, Alemania fabricó más de 9 millones de estos tubos. El Faustpatrone se convirtió en el arma principal del Volkssturm, no un fusil ni una ametralladora, sino un tubo con carga que incluso un adolescente podía manejar. Desde ventanas, sótanos y ruinas apuntaban a los tanques soviéticos, esperando a que se acercaran casi a quemarropa. Las ciudades se transformaban en trampas. Calles estrechas, escombros y humo creaban el escenario perfecto para emboscadas. En campo abierto, el tirador de Faust estaba indefenso, pero entre los edificios destruidos se volvía un depredador. En Königsberg, donde cada casa se había convertido en una fortaleza, un hombre llamado Ernst Tiburzi entró en la historia. Tenía poco más de 30 años cuando, escondido en un sótano, destruyó 5 tanques T-34 soviéticos consecutivos. Un disparo, llamas, el segundo, estruendo, el tercero, el rugido del motor que se desvanecía en el vacío. Sus granadas impactaban a corta distancia, a apenas decenas de metros. Tiburzi resultó gravemente herido en estos combates, pero sobrevivió, convirtiéndose en símbolo de una resistencia fanática. Los tanquistas soviéticos, al acercarse a las ciudades alemanas, sabían que detrás de cada ventana podía esconderse un tirador de Faust,
Se decía que los alemanes se ocultaban en ruinas esperando a que el tanque girara la torreta para disparar a quemarropa. El impacto en el costado, las llamas y la tripulación obligada a evacuar el vehículo se volvieron un patrón temido. El Faustpatrone no era solo un arma, se convirtió en la encarnación del terror de la guerra urbana. Pero también surgió un nuevo miedo, el miedo de los propios tiradores. Disparar este tubo implicaba un riesgo tan grande como para el enemigo. Las llamas retrocedían, quemando todo detrás del tirador. Un error de posición o ángulo podía transformarlo en una catástrofe. A veces, el arma misma mataba al que la manejaba. Aún así, esta amenaza no detenía a quienes veían en cada disparo un acto de fe desesperada. Hitler prometía que los Faustpatrone cambiarían el curso de la guerra, que una calle defendida por decenas de tiradores podría detener a toda una división. En el mapa parecía convincente, en la realidad era un infierno. Las columnas soviéticas entraban en las ciudades y se encontraban con un enemigo invisible. Primero, el silencio. Luego, el golpe. El tanque ardiendo. La infantería cubierta. Y del sótano cercano ya salía el humo del disparo siguiente. El tirador desaparecía, para aparecer de nuevo unos minutos más tarde. Así se veía el final de la guerra. No desfiles ni banderas, sino combates por cada portal, por cada metro de calle. Los comandantes soviéticos comprendieron rápidamente que no se enfrentaban solo a restos de un ejército, sino a un nuevo tipo de amenaza. Estos hombres no tenían uniforme, rango ni experiencia, pero contaban con motivación, el miedo acorralado y un tubo capaz de perforar la blindada T-34. Con cada kilómetro hacia el oeste, los tanques soviéticos se enfrentaban a un nuevo tipo de guerra. Ya no era abierta ni rápida, se escondía en sótanos, áticos y callejones. Los tanques dejaron de avanzar en amplio frente, cada giro de la calle podía ser el último. El mariscal Konev recordaría, el Faustpatrone dio confianza a personas sin entrenamiento, haciéndoles creer que podían cambiar algo. Estos combatientes lucharon hasta el final con más obstinación que soldados veteranos que habían atravesado toda la guerra. Para el mando soviético, esto fue inesperado. Personas comunes, sin un solo día de entrenamiento, se convirtieron de repente en amenazas reales para las tropas blindadas. Cada día aumentaban las pérdidas. Tanques que antes rompían defensas con facilidad, ahora ardían con un solo disparo desde las ruinas. Los tiradores de Faust aparecían de repente y desaparecían entre el humo. En respuesta, las tropas soviéticas cambiaron de táctica. Ya no había marchas despreocupadas por las ciudades. Cada edificio, cada arco, cada sótano era vigilado. Delante de los tanques avanzaban grupos de reconocimiento. Soldados inspeccionaban calles, revisaban callejones y disparaban a cualquier indicio sospechoso. Ventanas, puertas, sótanos. Los tanques seguían detrás, lentamente pero con método, listos para abrir fuego ante el primer movimiento. Esta nueva táctica, nacida en las calles y no en los cuarteles generales, salvó muchas vidas. La sorpresa del Faustpatrone empezaba a perder eficacia. Aún así, los tiradores seguían siendo peligrosos, especialmente en zonas densamente edificadas, donde la infantería soviética no podía cubrir todas las posiciones. Cada giro de la torreta era un momento de tensión. Incluso un error mínimo podía provocar el estallido y las llamas. El mariscal Konev admitió, el Faustpatrone nos obligó a pensar diferente. Dejamos de ver la guerra como un campo abierto y la percibimos como un laberinto. En estos laberintos surgieron improvisaciones. Láminas de metal, paneles, rieles y mallas se colocaban sobre los tanques, todo lo que pudiera dispersar el impacto de la granada. El método era simple pero efectivo. La carga reactiva perforaba la primera capa, perdía impulso y ya no podía atravesar el blindaje principal. Así, los tanques recuperaban la oportunidad de sobrevivir. Los ingenieros soviéticos incluso propusieron versiones de fábrica de protección adicional, pero no había tiempo. Todo se resolvía en el lugar, con medios improvisados, soldadura, palancas, trozos de cercas arrancadas de calles cercanas. La guerra urbana exigía creatividad inmediata. Paralelamente se crearon unidades especiales para combatir a los tiradores de Faust. En cada ejército blindado se seleccionaban los mejores francotiradores,
exploradores y tiradores. Estos grupos móviles avanzaban delante de las columnas, localizando a los tiradores y neutralizándolos antes de que dispararan. La táctica empezaba a dar resultados. Gradualmente, la amenaza disminuía. El coronel alemán Eike Millendorf escribió años después: desde enero de 1945, la efectividad del Faustpatron cayó drásticamente. Los rusos se adaptaron. Sus tanques avanzaban cubiertos por infantería, disparaban a distancia y suprimían cualquier punto de fuego. El combate cercano se volvió imposible. Privados de la sorpresa, los tiradores se convertían en blanco fácil. Cada vez más morían antes de disparar, cuando la infantería soviética limpiaba casas con granadas y fuego automático. Aún así, la propaganda alemana seguía promoviendo la idea del arma mágica, capaz de detener la avalancha de tanques. En realidad, el Faustpatron era un arma de desesperación. No salvaba ciudades, pero permitía creer que el enemigo tenía un punto débil. Esa fe mantenía al Volkssturm de pie cuando todo lo demás había caído. Los soldados soviéticos lo percibían claramente. En sótanos y áticos se encontraban cuerpos de hombres que apretaban tubos quemados de Faustpatron. Al lado, granadas sin usar. A veces parecía que los alemanes luchaban no por la victoria, sino por la idea de resistir. Estas escenas impactaban, no por compasión, sino por la comprensión del peligro de un enemigo que ya no tenía nada que perder. Esto hizo que los tiradores de Faust fueran vistos no como aficionados, sino como amenazas serias. Los oficiales soviéticos recordaban que después de las primeras semanas de combate urbano, el miedo al Faustpatrone se volvió casi supersticioso. Las tripulaciones del T-34 revisaban no solo motores y armas, sino también su blindaje improvisado. Algunos incluso añadían bidones vacíos y láminas de metal a las torretas, convirtiendo sus tanques en verdaderos monstruos blindados. Los tanquistas bromeaban diciendo que iban a un taller y no a tomar Berlín. Pero en el interior nadie reía. Todos sabían que en algún sótano alguien con un Faust los esperaba. Esa tensión constante dominaba cada avance. Los tanques se movían despacio, cautelosos, como animales sintiendo la caza. Ciudad tras ciudad, calle tras calle, los tiradores continuaban combatiendo, aunque sus probabilidades disminuían día tras día. Aún así, el Faustpatrone seguía siendo un símbolo de amenaza. No por su perfección técnica, sino por su imprevisibilidad. Una tripulación podía recorrer decenas de kilómetros sin pérdida y luego perder un tanque por un disparo fortuito desde una ventana. Esta incertidumbre convirtió al Faust en un arma psicológica. Minaba no tanto el blindaje, sino la confianza. Los comandantes soviéticos entendieron que para derrotar al enemigo no bastaba con destruir su arma. Era necesario quitarle la sensación de importancia y poder. Así comenzó una nueva fase de la lucha, no solo contra los tiradores, sino contra el mito que encarnaban. Cuando la temida tubería alemana dejó de intimidar únicamente a los tanquistas soviéticos, adquirió una nueva vida en manos de los propios soldados. Los Faust capturados se convirtieron en un preciado botín, una pequeña victoria sobre el enemigo. Cada lanzagranadas no era solo un arma, sino una oportunidad para practicar tácticas, medir fuerza y adquirir confianza. Antes de cruzar el Oder, el oficial Pilzin organizó entrenamientos poco convencionales. Tanques bajo cobertura de guardias, vehículos alemanes destruidos, ruinas y decenas de Faust con los que disparar sin riesgo. Los soldados literalmente destrozaban viejas máquinas blindadas, estudiando el comportamiento de la granada, la trayectoria y el impacto. Al día siguiente, estos conocimientos se aplicaban en combate real. Los tubos capturados se transformaban en armas ofensivas. Una compañía armada con esos mismos lanzadores podía destruir 2 tanques enemigos en un solo ataque. Los comandantes notaban que los soldados literalmente se enamoraban del Faustpatrone. Lo intercambiaban, lo guardaban celosamente, a veces incluso lo robaban entre ellos mismos. Pero todos querían probarlo en acción, porque entendían que en corto alcance cambiaba las reglas del juego. Los recuerdos de Vasily Chuikov lo confirman.
Vio cómo los soldados del 8º Ejército de Guardia usaban los Faust-Patrón con entusiasmo, sin miedo a experimentar. En manos de quienes conocían la guerra urbana y las tácticas de emboscada, el arma se transformaba en un instrumento letal. Sin embargo, no todos los mariscales estaban listos para aceptar su leyenda. El comandante del 2º Ejército Blindado de Guardia, Bogdanov, criticaba los miedos excesivos. El Faust-Patrón se convirtió en un espanto. Se le temía, pero en 1945 no era tan aterrador. Lo manejaban miembros inexpertos del Volkssturm. La tasa de aciertos era baja y no representaba un obstáculo real para nuestros T-34. Así surgió la paradoja. Un arma que en las calles de Königsberg y Berlín causaba pánico, en manos de profesionales se convertía en herramienta de aprendizaje y confianza. Los soldados soviéticos no solo usaban los Faust para ataques directos, probaban nuevas configuraciones de emboscada, entrenaban la coordinación con la infantería y los tanques, aprendían a reaccionar rápido ante amenazas inesperadas. La vieja tubería alemana se volvió parte del arte de la guerra, dominado en pocos días. Esta dualidad, miedo y excitación al mismo tiempo, hacía del Faust-Patrón un símbolo de la guerra al final de la época. Podía destruir un tanque de repente, pero también servía como herramienta de entrenamiento para futuras victorias. Además, los tanquistas apreciaban su efecto psicológico. Cuando un tirador disparaba desde una ventana, creaba presión sobre las tripulaciones. Pero si podían acercarse primero, capturar el arma, estudiar su funcionamiento y usarla según sus propias condiciones, el miedo se transformaba en ventaja. Surgieron las primeras historias de éxito, casi leyendas. Soldados que capturaron un Faust lo usaban para emboscadas contra blindados alemanes, afectando la logística del enemigo. Los trofeos se convertían no solo en armas, sino en recompensas por valentía. Estos eventos poco a poco destruían el mito del temido Faust. Antes la amenaza era inevitable, ahora predecible. La habilidad transformaba el miedo en confianza y la tubería con carga en un medio para alcanzar objetivos. Pero la historia no terminaba allí. En manos de un desesperado Volkssturm, el Faust-Patrone seguía siendo letal. Continuaba atacando y aterrorizando, recordando que la guerra no era solo técnica, sino también personas. Incluso cuando el mito se desmoronaba, su memoria permanecía. El aspecto psicológico seguía siendo crucial. Las tripulaciones de T-34 aprendieron a mantener la calma, analizar amenazas y planificar movimientos. Un disparo accidental ya no podía cambiar el curso de la batalla, pero la preparación constante era indispensable. Así, el arma alemana terminó en manos de quienes sabían cómo usarla. Se convirtió no solo en un trofeo, sino en una herramienta de entrenamiento, una prueba de disciplina y un medio para desarrollar maestría. En ese periodo se consolidó la percepción del Faust-Patrone como símbolo de guerra desesperada. Era al mismo tiempo temido y útil. Su mito se desmoronaba en la práctica, pero la memoria perduraba. Cuando la primavera de 1945 llegó a Berlín, las calles se convirtieron en la última arena para los Faust-Patrone. Ciudades, donde antes había casas y tiendas pacíficas, se transformaron en laberintos de ruinas, paredes humeantes y autos destrozados. Allí, la tubería alemana, antes un prodigio de ingeniería, estaba ahora en manos de ancianos, adolescentes y miembros del Volkssturm, listos a resistir hasta el final. Pero los experimentados tanquistas soviéticos sabían que detrás de cada granada no había milagros sino patrones. Las emboscadas, la ubicación en sótanos y recovecos, los métodos de protección de blindados, todo reducía al mínimo la sorpresa de la amenaza. El Faust-Patrone dejó de ser un terror impredecible. Aún así, su papel no podía subestimarse. Permanecía como un arma psicológica. Incluso la mera posibilidad de su presencia obligaba a las tripulaciones a avanzar con cuidado, a cubrir cada giro con infantería. El miedo en sí mismo se volvía arma. Las fuentes históricas muestran que al final de la guerra su eficacia disminuyó. Unidades soviéticas entrenadas identificaban rápidamente a los tiradores y los neutralizaban antes de disparar, y el blindaje improvisado reducía el impacto destructivo de las granadas. Los informes oficiales reflejaban una baja tasa de aciertos. Aún así,
El Faust Patrone permaneció como símbolo de resistencia desesperada. Fue un avance en armamento antitanque. En espacios limitados, calles estrechas, ruinas, edificios abandonados, era insustituible. Este arma, creada en condiciones de extrema escasez, permitía a personas no entrenadas enfrentarse a blindajes que parecían invencibles. Tras la guerra, historiadores alemanes y soviéticos valoraron los Faustpatrone de manera distinta. Algunos los veían como instrumentos de miedo y supervivencia, otros como armas que en la práctica no fueron tan aterradoras como la leyenda. Pero nadie podía negar su impacto psicológico en las batallas. Recordemos las historias personales. Ernst Tiburzi, que destruyó 5 T-34, sobrevivió y dejó recuerdos de aquellos días. Los soldados de Pilsin, disparando con tuberías capturadas, adquirieron confianza y se prepararon para combates reales. Cada episodio mostraba la naturaleza dual del arma, peligrosa y educativa a la vez. El Faustpatrone no fue solo un lanzagranadas reactivo. Se convirtió en símbolo del final de una era, arma de desesperación, herramienta de presión psicológica y avance tecnológico en antitanques. Su legado se percibe en generaciones posteriores de lanzagranadas, en la táctica de guerra urbana y en la consideración del factor humano en el campo de batalla. Los tanquistas soviéticos nunca olvidaron esta experiencia. Cada tanque alemán destruido, cada tubo capturado, cada combate urbano formaban lecciones para guerras futuras. El Faustpatrone enseñó: la técnica es poderosa, pero aún más poderoso es quien sabe usarla inteligentemente. Así, el Faustpatrone permaneció en la historia como un arma que simultáneamente intimidaba y educaba, destruía y formaba experiencia. No fue un milagro capaz de detener a una avalancha de T-34 en campo abierto, pero en los laberintos de las ciudades, en manos de desesperados, se convirtió en símbolo de lucha y testimonio de la ingeniería al borde del colapso de un país. En la memoria de los tanquistas, permaneció como asesino de T-34, no por la cantidad de impactos, sino porque representaba caos, desesperación y fuerza de espíritu de quienes lo empuñaban hasta el final. En última instancia, el Faustpatrone mostró que, incluso el arma más simple, utilizada correctamente, puede cambiar el curso de la batalla, servir de lección para futuras generaciones y permanecer para siempre en la historia. Muchas gracias.